Bueno, muy buenos días a todos. Ya veo que se están conectando. Vamos a dar un par de minutos en lo que se terminan de conectar. Bueno, listo. Vamos a iniciar y ahí que los demás pues se vayan uniendo poco a poco. Bueno, muy buenos días. Qué gusto poderles dar la bienvenida a otra más de nuestras masterclass. Este año, bueno, esta masterclass que hemos nombrado Diseño e Implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, que realmente durante todas nuestras sesiones dentro de la Comisión Anticorrupción pues no habíamos tenido el gusto de hablar de este tema. Mi nombre es María Inés Rivera y como secretaria de la Comisión Anticorrupción, pues es un gusto darles la bienvenida el día de hoy. Vale siempre la pena resaltar que pues buscamos crear estos espacios, tanto las masterclasses como los talleres íntegros que hemos venido haciendo este año, pues con la idea de poderles compartir buenas prácticas, conocimientos, consejos que vayan generando pues un impacto positivo en el desarrollo de acciones de cumplimiento, anticorrupción y temas de sostenibilidad en general. Ahora, bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro panelista especial del día de hoy. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Rodríguez desde Bogotá, Colombia, presidente de Risk Management. Ya, pues Juan Pablo les irá a contar un poquito más de él también. También nos acompaña Camilo Rueda, con quien hemos tenido pues buena relación desde Guate Íntegra y también la comisión. Y pues nada, es un gusto realmente contar aquí con la participación de Juan Pablo esta mañana. Recordarles siempre que como al finalizar todas nuestras masterclass siempre dejamos un espacio para que ustedes pues puedan interactuar con nuestros panelistas y pues que vayan dejando también sus preguntas en el Q&A para que nosotros podamos hacérselas pues al final de la sesión. Así que Juan Pablo, qué gusto poderte recibir aquí en Guatemala desde la distancia, qué gusto también pues a todos los que nos acompañan y nada, te dejo en el uso de la palabra, bienvenido. María Inés, muchas gracias. Buen día para todos este 24 de agosto de 2023 en la sesión que nos corresponde hablar, como ya se ha comentado aquí en la introducción, del diseño e implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Muchas gracias a Guate Íntegra y a la Cámara de Industria de Guatemala por hacer posible esta sesión. Estamos muy contentos de trabajar en Guatemala. Allí pues aparece Camilo Rueda, uno de nuestros socios, y René Castro se disculpa porque está teniendo algunos compromisos en Europa, está en Portugal, de manera que el horario pues lo tiene un poco corrido en relación con el nuestro. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, soy abogado penalista de formación, llevo más de 20 años trabajando en prevención y detección de crimen organizado. Específicamente para esta sesión vamos a hablar de lavado de dinero, financiación del terrorismo y un poco de proliferación de armas de destrucción masiva. Tengo algunas certificaciones internacionales y soy profesor universitario hace 23 años y he compartido pues con varios alumnos en Colombia, en Panamá, Nicaragua, Argentina y España. Pues muy contento de estar aquí en esta sesión y vamos a empezar.
La agenda temática que hemos preparado para ustedes es la siguiente. Empezaremos con una introducción. Es importante que hagamos un acuerdo conceptual, sobre todo para el ambiente empresarial en el que nos vamos a mover en esta sesión. Para algunos puede ser que los conceptos sean muy básicos, pero es muy importante nivelar la cancha en términos conceptuales y luego entraremos de lleno al diseño e implementación de un modelo o de un sistema que es tan necesario para el mundo corporativo y terminaremos con algunas conclusiones. Para empezar, entonces, digamos que el mundo en el que estamos viviendo es un mundo VICA, es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es un mundo que está cambiando rápidamente, por eso conceptos como el de megatendencias están cobrando cada vez más importancia. Situaciones como los avances de tecnología, piensen en el ChatGPT, y aquí los oficiales de cumplimiento siempre muy preocupados de si les va a reemplazar la tecnología o no. Recién cambiamos el concepto de cambio climático y ahora hablamos de ebullición climática. También nos está preocupando bastante. Y todo esto pues basado en referencias de fuentes tan relevantes como BlackRock. Si revisamos las noticias y las páginas web de medios de comunicación de la hermana República de Guatemala, pues nos encontramos con esto que ustedes ven en pantalla: 2.900 transacciones sospechosas por lavado de dinero en 2023. Cómo evitar las transacciones financieras inusuales y cómo llegan estas a ser sospechosas. Se sigue hablando del caso de Brecht y se hacen referencias puntuales a personas naturales y en otros casos también a personas jurídicas. Guatemala captura a un empresario europeo vinculado presuntamente con una operación de lavado, y cuando hacemos doble clic en la noticia nos encontramos que esa situación tiene que ver con un gremio empresarial del sector cafetero. Criptomonedas y lavado de dinero como una de las principales modalidades que se utilizan en Guatemala. Y finalmente, una noticia bastante cercana, según el portal de noticias Inside Crime, de la difusa línea entre la política y las drogas. Este panorama pues es complejo, no es un panorama por supuesto exclusivo de Guatemala, es algo que se ve en la región. Y si vemos la noticia de los reportes de transacción sospechosa, miren aquí esta estadística tan interesante. En 2018, un poco más de 4.000 reportes con su equivalente en millones de quetzales, y llegamos a 2023 con 2.900 a junio, es decir, que si se dobla la cifra, pues podríamos llegar a los 6.000 reportes, superando un poco más lo que ocurrió en el año 2022. Hablar de reportes de operación sospechosa es hablar de la cuota inicial de un proceso penal por lavado de dinero y de otros activos. Y por eso las noticias aquí nos sirven muchísimo para eh, eh, iniciar esta sesión de capacitación con estas premisas que en el mundo empresarial pues hay que tenerlas en cuenta. Si las relaciones contractuales crecen, debe crecer el control. Si no es así, el que creció fue el riesgo. Nosotros, por supuesto, que estamos en línea en que las empresas, las compañías, los gremios empresariales, los sectores crezcan y se fortalezcan, pero que tienen que hacerlo de la mano con modelos de gestión del riesgo, y la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo no son excepción. Ahora tenemos que ver otro riesgo complejo, dará tiempo para comentar algo sobre él, que es la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Y la pregunta que viene a la cabeza de cualquier empresario es si la compañía debe evitar o prevenir el riesgo. Y aquí parece que existe la tentación de utilizar la palabra evitar, porque además es como mucho más efectiva en términos de resultado, pero la verdad es que es la ruta segura a una sanción. ¿Por qué? Porque evitar supone que nosotros nunca vamos a tener en la entidad, en la compañía o en el gremio una situación cercana al lavado de dinero. Y eso es imposible, porque es que además en cualquier sector de la economía pudiera siniestrarse esta situación. Por eso recomendamos respetuosamente a todos los que ya han avanzado en una política o por lo menos en un manual de procedimientos, que quiten la palabra evitar y que la cambien por prevenir, por mitigar, por contener, porque precisamente esa es la labor
del sector privado, porque para lo otro está el sector público, el Ministerio Público, la Policía Judicial y los jueces penales de la República. Hay herramientas para esto y dejamos aquí en pantalla la norma ISO 31000 sobre gestión del riesgo, que debería complementarse con la norma ISO 31010 sobre técnicas de valoración del riesgo. ¿Cómo está la cultura? Y hablo pues de la cultura de la región. ¿Es una cultura de la legalidad o es una cultura de la ilegalidad? Recordemos pues que la cultura no se escribe, sino se vive. Y aquí vamos a echar mano de un video que se hizo para Colombia por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas. Voy a hacer aquí rápidamente un cambio en la presentación para ir con el video. Ya hicimos el ensayo, entonces espero que ustedes lo vean aquí en pantalla y tengan audio. Seguro ha pensado que el lavado de activos no tiene nada que ver con usted ni con su empresa. Pero imagine esto, un cliente toca a su puerta. Ahorita se ve como no, no presentación, sino que chiquito y pausado. Vale, tranqui. Ya hacemos el cambio. Vamos a dejar solo el video y lo ponemos acá. Seguro ha pensado que el lavado de activos no tiene nada que ver con usted ni con su empresa. Pero imagine esto, un cliente toca a su puerta ofreciéndole el negocio de su vida. ¿Lo conoce? No. ¿Sabe de dónde sale su dinero? No. Ahora multiplique esto por miles de empresarios que hay en Colombia. El lavado de activos es una cadena en la que delincuentes buscan y buscarán hacerlo cómplice para legalizar su dinero sucio. En Colombia, solo 12 de cada 100 empresas previene el lavado de activos. Y sin importar su tamaño, cualquiera puede caer en manos de los delincuentes. Sin procesos que lo apoyen a prevenir el lavado de activos, su empresa está indefensa. Porque sin saberlo, su empresa puede estar apoyando el lavado de activos y financiando delitos que afectan nuestro país. De esta manera, buscamos crear conciencia y sobre todo acciones de nosotros los empresarios para que con medidas de prevención podamos decir no a este tipo de negocios. ¡Atención! Estamos con las declaraciones del detenido alias Garrote, reconocido narcotraficante. Muy apretadas las esposas, oficial. Gracias a los inocentes empresarios, mis mejores patrocinadores, esos que sin saberlo me ayudaron a lavar tanta platica y a volver legales las ganancias de este negocio. ¡Gracias, socios! Hombre, que yo sé que... Y así, romper el ciclo y dejar de patrocinar a los delincuentes. A esto le llamamos cultura de la legalidad, construida con el compromiso de todos. ¿Y usted qué está haciendo para proteger su empresa? Conozca más ingresando a www.culturadelalegalidad.com y siga los modelos gratuitos de gestión del riesgo con los que juntos podemos prevenir el lavado de activos. Así, todos contribuimos a la prosperidad de nuestro país. Actúe con cultura de la legalidad. Bien, pues como se dan cuenta, este video sirvió como base para empezar a trabajar desde el año 2016 en Colombia e invitar al empresario a trabajar en esta tarea porque no es exclusiva del sector financiero. Ese es el primer mito que hay que superar. Creemos equivocadamente que es una labor de la industria bancaria o de la industria financiera para incluir allí otros sectores como el asegurador, el bursátil o el cooperativo, de manera que en nuestro país trabajamos de la mano con la Cámara de Comercio, trabajamos de la mano con las Naciones Unidas y con otros actores muy importantes para tener lo que aquí hoy se llama SAGRILAF, el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Ahora, volviendo a la realidad guatemalteca, quedamos con esta frase de Michael Lewis que dijo: el riesgo que más debemos tener no es el que imaginamos con facilidad, sino el que no imaginamos. Y por eso pusimos aquí algunas noticias de lo que aparece públicamente en Internet, porque es verdad que esta situación puede afectar a cualquier compañía del país. Luego de esta introducción, entonces, veamos un acuerdo conceptual. Cuando uno se mete a trabajar en estos temas, pues se encuentra con algunas siglas, algunos nombres, algunos términos que para nosotros pues ya son bastante conocidos, pero para otros no. Y miren, voy a señalar aquí con el puntero. En el caso colombiano hablamos de UIAF, en el caso panameño de UAF, pero en el caso Guate estamos hablando de la IBE.
Y al final es lo mismo, es una unidad de inteligencia financiera, pero aquí le hemos denominado Intendencia de Verificación Especial. En muchos países hablamos de reporte de operación sospechosa, pero en Guate hablamos de reporte de transacción sospechosa. Y es común la denominación PEP, persona expuesta políticamente. Pero no es común, digamos, en las legislaciones de la región que las normas se ejecuten de la misma manera. Voy a hacer solamente 2 o 3 casos. En Colombia tenemos una superintendencia financiera, una superintendencia de sociedades y una unidad de inteligencia financiera. Pero si vamos a experiencias como la mexicana, está la Comisión Nacional de Banca y Valores, el trabajo de lucha contra el lavado en lo que no sea financiero queda en manos de la entidad de aduanas y tributos, y la unidad de inteligencia queda por dentro de la Comisión Nacional de Banca y Valores. Si vamos a la realidad guatemalteca por logos, el gran responsable de esto es la Superintendencia de Bancos. Entonces, miren cómo esta situación requiere que aclaremos los conceptos, que estemos todos muy claros en qué pasa con la legislación guatemalteca y cómo puedo yo llegar a diseñar e implementar un sistema que me prevenga de estos riesgos. Pues claro, como estamos hablando de unos conceptos y unas siglas muy específicas, algunos dicen que somos una religión, los que nos dedicamos al compliance, otros dirán que somos una logia, los más críticos dirán que somos una secta. Independientemente de la postura que uno tenga, es importante que en ese parangón, en ese paralelo que se hace de la regulación internacional, en Guatemala está claro que el lavado de dinero y activos es delito, está tipificado en la norma. Cualquier conducta delictiva de contenido económico puede ser considerado delito fuente de esta conducta delictiva. También está tipificado el delito de financiación del terrorismo. No ha sido tipificado como delito la proliferación de armas de destrucción masiva, caso que ya ocurrió en Nicaragua. Como ya dijimos, la Superintendencia de Bancos está a cargo de esta tarea en este sector y para efectos de lo que llamamos técnicamente actividades y profesiones no financieras designadas, es decir, el sector real de la economía o el sector no financiero de la economía, quedó en manos de la Intendencia de Verificación Especial. Esta es la situación de Guatemala, un país que vio en el noviembre de 2016 el informe de evaluación mutua en el que se dirigieron al país a ver cómo le iba en la lucha contra el crimen organizado. Aquí algunos resultados, revisando la información nos encontramos con esta situación, un nivel de amenaza media alta, por ejemplo, en lo que hace referencia a comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de estupefacientes, corrupción pública, hablando de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, conductas delictivas complejas como la extorsión, la trata de personas y el contrabando, y también situaciones pues muy complicadas relativas al delito ambiental como el tráfico ilegal de flora y fauna, la explotación ilegal de recursos naturales, la usurpación de áreas protegidas y la explotación ilegal de recursos naturales. También con la misma calificación de media alta, lo que tiene que ver con el transporte transfronterizo de efectivo, según pues el reporte que hemos comentado de la evaluación. El país, hablando de Guatemala, para febrero del año 2019, hizo su evaluación nacional de riesgo. Esa evaluación nacional de riesgo es una metodología de trabajo para que cuando lleguemos a la otra ronda de evaluación internacional, Guatemala pueda demostrar que ha mejorado en esas calificaciones. Allí se analizaron 12 variables y en lo que específicamente se refiere tanto al sector financiero como a las APNFDs, hay preocupación porque la calificación de vulnerabilidad es media en el sector financiero y en el sector real de la economía es media alta. Eso significa entonces que probablemente se requiere una modificación regulatoria. Es muy probable que se requiera incluir otros sectores de la economía como sujetos obligados para precisamente llenar esos vacíos del estándar internacional. Para tener una percepción mucho más sencilla de este fenómeno tan complejo como es el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, les dejamos aquí algunos recomendados. Si les gusta más la televisión que la lectura, entonces está Laundromat, que diagrama el escándalo de los Panama Papers. Está Ozark, que muestra cómo se lava dinero en negocios basados en efectivo. McMafia, que hace referencia al uso indebido de la industria bursátil para lavado de dinero. Y para los que nos gusta el fútbol, la serie El Presidente, que diagrama el escándalo del FIFA Gate.
Claro, hay que hablar de narcotráfico y pues uno de los ejemplos icónicos aquí es el caso del Chapo Guzmán, ¿no? Con una referencia literaria a este texto muy interesante de Luis Ferrante que se llama Aprenda de la mafia, para alcanzar el éxito en su empresa legal. Miren, este juego de palabras tan complejo. Vamos a industrias más sofisticadas y recomendamos la serie Billions, en la que lamentablemente se caricaturiza mucho la función del oficial de cumplimiento, casi como una persona que firma documentos, pero que no se asegura de la gestión del riesgo. Por supuesto, eso está novelado y dramatizado, pero en algunos casos nos hemos encontrado que no hay un nivel de conciencia riguroso frente a la gestión de los riesgos. Un libro aquí muy importante, colombiano, de un experto local, Hernando Hernández Quintero, dice responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por lavado. Pero esto ya ha venido avanzando tanto que podemos hablar hoy de la responsabilidad penal de los funcionarios de las APNFDs también por lavado de dinero, y no solamente por acción, sino también por omisión. El caso icónico de Bernard Madoff, que no olviden, su oficial de cumplimiento era su hermano, allí un tema complejo de conflictos de interés. Este texto muy interesante de Eugene Solz sobre delincuencia de cuello blanco. Y el caso de Odebrecht, tantas veces mencionado y recientemente en algunos de nuestros países cobrando importancia en los medios de comunicación, llevado a Netflix con la serie del Mecanismo. Si quieren entender la vida del oficial de sufrimiento, como le decimos cariñosamente a esta comunidad, esta película es bien interesante, Código Sombra, que no se dirige sobre el tema específico de narcotráfico y lavado, sino se dirige a los reportes de financiación del terrorismo, que es otro rubro que debemos tener en cuenta. Y para ello, importantísimo que vayan a los textos o al video de esta experta. Tuve el placer de conocerla en Cartagena. Ella es italiana, Loretta Napoleoni, como ninguna sabe sobre el fenómeno de financiación del terrorismo, y este es uno de los textos más claros sobre el particular. Yihad, cómo se financia el terrorismo en la nueva economía. Tenemos que, obvio, hacer una actualización de las situaciones que están ocurriendo. Hablamos de las megatendencias en el primero y segundo documental, el fenómeno cripto, y que ya hace, digamos, presencia en los titulares de la prensa guatemalteca, y la parte negativa de este fenómeno, Darknet y Deep Web. La banca, pues, siempre está en el ojo del huracán. Le recomendamos ir al Financial Crime Academy y van a encontrar aquí los 5 casos más famosos de lavado de dinero. Les dejamos la tarea de ver cuáles son las entidades que están apareciendo en esas investigaciones periodísticas, pero que la postre terminan con sanciones judiciales. Y un texto muy interesante del profesor venezolano que vive en Washington, Moisés Naim, Ilícito, una lección de crimen organizado contemporáneo muy interesante que puede ayudarnos bastante a entender este fenómeno. Volviéndonos un poquito más técnicos, tenemos que hablar de las jurisdicciones no cooperantes del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, y es importante que hagan seguimiento de ellas y complementen esto con el set de documentales de Dirty Money, en el que aparecen varios casos muy importantes, con logos también muy relevantes que han ido a la ruta del dinero sucio. Y recientemente, un escándalo alemán de una procesora de pagos que se llama Wirecard, que está en el ojo del huracán en las sanciones allí en el país europeo, y que además dejó muy mal parada a una compañía de consultoría contable y de asesoría, que según la información de prensa y los periodistas de investigación, pues en su labor de auditaje dijo que todo estaba bien, cuando a la postre se dijo que era una compañía que lavaba dinero, que tenía un gran esquema fraudulento en relación con los recursos, de manera que también les recomendamos mucho revisar este documental. En la región se ha enquistado esta sigla, nacida en Colombia, el SARLAF, el Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Si ustedes, por supuesto, tienen relaciones de negocio no solamente locales, sino en otros países, recomendamos la lectura de este libro en el que nosotros intervinimos. Yo escribí un artículo sobre la comparación de 24 legislaciones, ahí está incluida la guatemalteca, de cómo funcionan las normas contra el lavado de dinero.
René Castro, nuestro otro socio, intervino con un artículo muy interesante sobre prevención del lavado basado en el análisis de estados financieros. Entonces, si volvemos a los tres conceptos clave: lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, la mejor manera de entenderlos puede ser o este documental que se llama La pérdida de $1 billón, este set de documentales sobre ataques frustrados del terrorismo, o History 101, que nos habla de armas químicas, biológicas y nucleares, y que para efectos del mundo empresarial está muy cercano al transporte de carga terrestre, al transporte de carga aéreo, marítimo y fluvial. Conceptualmente, entonces, digamos que el lavado de dinero es un proceso por medio del cual le damos apariencia de legalidad a algo que no lo tiene. Y ya hicimos una introducción sencilla de lo que está pasando en la legislación guatemalteca. La financiación del terrorismo, por su lado, no le importa tanto el origen de los recursos, le importa más el destino. Entonces es un proceso por medio del cual se sostiene, se mantiene, se financian grupos, ataques terroristas, insumos y personas que cometen actos de terrorismo. Y en lo que hace la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, pues nos estamos refiriendo muy parecido al concepto de financiación del terrorismo, solo que cambia en su destinación lo que se refiere a armas químicas, biológicas y nucleares, y que tienen gran poder destructivo, por eso tienen esta denominación de armas masivas. ¿Cómo resolver esto? Pues con reportes de transacción sospechosa, si es que soy un sujeto obligado, pero no hace falta ser un sujeto obligado para colaborar con las autoridades. El concepto técnico de actividades y profesiones no financieras designadas, digamos, por exclusiones para denominar los que no son del sector financiero. Y el Grupo de Acción Financiera Internacional ha clasificado aquí a nosotros los abogados, los notarios, que en el caso guatemalteco hay una relación simbiótica, los contadores, el sector, digamos, de casinos o juegos de suerte de azar, las piedras preciosas o la extracción de minerales y el sector inmobiliario y constructor. Pero que sean estos 6 no significa que en los otros sectores de la economía no haya riesgo. Claro que lo hay, y por eso recomendamos para ustedes la lectura de estas cartillas en las que hemos trabajado, por ejemplo, en transporte de carga terrestre o en el sector inmobiliario, donde se destacan allí algunas tipologías. El Comité de Basilea, que además, digamos, informa las reglas de juego de la industria bancaria en el ámbito mundial, también le queda espacio para hacer una evaluación de riesgo de lavado de dinero. La más reciente es 2022, y vean ustedes cómo los que están marcados en rojo son países que ya atendieron la cuarta ronda, que son evaluados, pero que lamentablemente quedan en rojo porque están muy por debajo del promedio de efectividad de los otros países evaluados. Eso habla muy mal de nuestra región. Y específicamente nos encontramos con Guatemala en el lugar número 11, y por colores, pues con un grado de preocupación importante, y que coincide con lo que ya comenté del informe 2016, con una pequeña mejora para 2018 en lo que se refiere a la evaluación mutua. René es un juicioso lector de los informes internacionales y siempre nos nutre a Camilo y a mí de esta información para este tipo de escenarios. En la masterclass de Guate Integra para el 24 de agosto de 2023, y en marzo de este año el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su reporte de estrategia del control de narcóticos internacional, pues nos cuenta cuáles son los países productores, cuáles son los de tránsito y cuáles son los que pudieran proveer ciertas sustancias que terminan sirviendo para la confección de narcóticos. Y miren aquí cómo lamentablemente Guatemala aparece en el primer rubro y en el segundo. Eso significa que hay un riesgo país importante. En las listas de esas que dijimos países no cooperantes, aparece en la roja Irán y Corea del Norte, Birmania o Myanmar, según su traducción, en la lista negra. En la gris oscura no hay nadie, pero en la clarita está Panamá. Y resaltamos Panamá porque es una jurisdicción con la que hacemos negocios, está en el continente, y preocupa mucho que un hub financiero tan relevante como Panamá aparezca en estas listas. Recién, en la reunión de junio 23 de este año,
se adicionó a Vietnam, a Camerún y a Croacia. Estuvo por allí Nicaragua y salió de la lista. Valdría la pena revisar qué labor ejecutó Nicaragua para salir de este listado. Y haciendo doble clic en el Triángulo Norte, es importante referirnos al Departamento de Estado de los Estados Unidos con su famosísima Angel List o lista Engel, que ha tenido 2 o 3 actualizaciones y que ahora no solo habla de Guatemala, Honduras, El Salvador, sino que vincula a Nicaragua presuntamente en violación de la sección 353 de la regulación de la Unión Americana. Hablando pues de corrupción, pero miren cómo hay una línea delgada entre la corrupción y el lavado y una relación de la corrupción como delito fuente o determinante en la que provienen dineros sucios que luego son lavados. Como hablamos de financiación del terrorismo, tenemos que referirnos al informe 2023, que por colores, digamos, rápidamente uno pudiera entender cuál sería la situación de cada uno de los países y un fenómeno complejo que debemos entender en el mundo financiero, pero también en el mundo empresarial, es el fenómeno cripto. Aquí les dejo el reporte 2023 de Chainalysis, según el cual se están lavando 23.8 billones de dólares a través de este tipo de activos. Entonces cerramos este segundo apartado con una frase muy diciente. Si usted cree que el compliance es caro, tranquilo, pruebe con el no compliance y luego aparece en los titulares de prensa. Antes de seguir con el tercero, déjenme responder algunas preguntas que nos han hecho aquí por el chat. La respuesta es sí, vamos a compartir la presentación con muchísimo gusto. Al final vamos a dejar aquí unos códigos QR para que entremos en contacto con todos los que nos están escuchando. Ya somos 154 en la sesión, así que pues muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y luego al final responderé las preguntas. Ya sé que Walter Díaz tiene alguna inquietud y Cristian Ricardo Muñoz, y con gusto, llegado el momento, pues responderé esas preguntas. El tercer punto es el diseño y la implementación, porque nada sacamos con hablar del fenómeno, referirnos a las noticias, decir que estamos en riesgo, si no hay una manera de solucionarlo. De la experiencia que tenemos nosotros trabajando en 25 países, atendiendo una cartera de clientes de más de 500 con una tasa de retención superior al 95-97% y con el liderazgo en Guatemala de Camilo Rueda, pues podemos decir confiadamente que ayudamos a las organizaciones, sin importar su tamaño y el sector económico, a diseñar e implementar un modelo que les ayuda a contener el riesgo, pero que también les permite ser competitivos en el mundo empresarial. Entonces nos encontramos aquí con un top 10 que queremos dejar en su retina de lo que creemos para el diseño es muy importante en lo que se refiere a un sistema de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, para seguir las siglas de la invitación de hoy, 24 de agosto de 2023. El respaldo de la alta gerencia es muy importante. Trabajen en tono de gobierno corporativo. No en vano tenemos una transición del GRC, Governance, Risk and Compliance, al ESG, Environmental, Social and Governance. Y aunque esto suene un juego de palabras, hay que encontrarle el verdadero punto G a la lucha contra el crimen organizado. No puede, por supuesto, ser la empresa una estructura como la que estoy mostrando aquí en pantalla. Para los que están pensando que lo blanco es nieve, la respuesta es no. Segundo punto importante, trabajar en equipo, no trabajar en grupo. Hay una gran diferencia aquí. El grupo es un conjunto de personas donde cada uno hace lo que le toca. El equipo es un conjunto de personas donde todos hacemos lo que nos gusta, y por eso debe ser interdisciplinario y multidisciplinario. El oficial de cumplimiento, por supuesto, respaldado, pero todas las otras áreas trabajando en tono y clave del concepto de propietario del riesgo. Ya hablamos entonces de la designación de este cargo y este rol tan importante, una persona o un conjunto de personas, porque podemos hablar también de una unidad de cumplimiento. Estamos diciendo que debe ser una persona que se le garanticen 4 características: autonomía, independencia, recursos y autoridad. Si no tiene eso, difícilmente puede ser oficial de cumplimiento, y hay que ver qué cargas le voy a imponer, si solamente el mundo antilavado, o le voy a sumar el mundo anticorrupción, o le voy a sumar el mundo, por ejemplo, de protección de datos, como ya ocurre en algunas latitudes.
Debemos entender de administración del riesgo, es muy importante. La gente sigue equivocadamente simulando el concepto riesgo a peligro, nada que ver. Siguen con una definición bastante vintage de riesgo es posibilidad o probabilidad de que algo ocurra, tampoco tiene nada que ver. Hoy riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y para ello tenemos que ver el pasado, ser buenos en el presente y tratar de predecir el futuro con datos. Datos que ojalá se conviertan en información y nos lleven al conocimiento. La tarea número 5 en el diseño es hacernos un diagnóstico, no importa si somos grandes, pequeños, el sector económico, públicos o privados, y ese diagnóstico tiene que darme a mí una hoja de ruta, qué tan bien o qué tan mal estoy y si la preparación que tengo me alcanza para contener riesgo como este. Seguramente la ruta de trabajo será el mapa de procesos. La matriz y el mapa de riesgos, tarea número 6, muy importante. No confundir, este es la matriz, relación de datos. El mapa es el reflejo colorimétrico de esos datos. Hemos encontrado en la literatura algunas equivocaciones. La gente busca en internet matriz de riesgo y le sale el mapa y busca mapa y le sale una matriz. Bueno, técnicamente, por favor, vayan a lo que hemos expuesto acá. 7, contar con una política que con base en la cual se declare, digamos, el qué de la lucha contra el lavado y la financiación del terrorismo en el mundo empresarial y que esté reflejado en un manual de procedimientos, muy importante. Y ya que dijimos procedimientos, vale la pena en el diseño ver los que yo ya tengo, porque seguro ustedes ya vinculan clientes, vinculan proveedores, vinculan empleados, tienen relaciones conjuntas directivas o consejos de administración, pues hay que sumarle ese tono de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y ya quedaría completo el modelo. Claro, habría que ver si yo tengo un régimen de sanciones, si consulto listas de restricción, si hago reportes internos y externos, cómo manejo el efectivo, si tengo cláusulas contractuales, cómo atiendo los requerimientos de autoridades. Uno de los temas más importantes, la debida diligencia. Ella se define como el conjunto de procedimientos para tomar una decisión suficientemente informada y recalco suficientemente informada. Si yo no tengo información, pues seguro estoy exponiéndome a un mayor riesgo, no porque la contraparte sea riesgosa o no, sino porque si yo no tengo los datos, pues difícilmente puedo hacer una buena evaluación. Y esto no es algo que quepa solo en el concepto genérico de conoce tu cliente, porque ya todas las contrapartes requieren esa valoración de debida diligencia. Estamos hablando del empleado, del proveedor, del miembro de junta directiva, del beneficiario final y de otros. Y en este top 10 nos queda finalmente un régimen de sanciones. Nosotros en Risk Management no somos de un tono agresivo ni represivo, mucho menos, pero sí estamos claros en que si hay un incumplimiento del modelo, necesita una sanción, porque la manera de generar cultura de cumplimiento y cultura de gestión de riesgos es que la gente sepa que el modelo se respeta y sin importar quién incumpla el modelo, pues debe merecer la sanción que la regulación pueda imponer. Este, pues el top 10 del diseño. Y entonces si vamos ahora en clave de implementación, es importante que se sepa que el paradigma cambió. Hoy hablamos mucho del enfoque a riesgo. Miren, en Colombia pasamos de un CIPLA, un sistema de prevención, a un SARLAF que se está imponiendo en la región y Guatemala no es la excepción. Entonces, por eso hablamos de factores de riesgo, matrices de riesgo, mapas de riesgo, riesgo inherente, riesgo residual, riesgos asociados. Y todo esto, pues, amparado, por ejemplo, con documentos tan interesantes, este de 2020 del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, actualizándose, dice, mire, trabaje de la mano de la identidad digital, sobre todo porque en pandemia no podíamos salir y entonces necesitábamos seguir haciendo negocios sin depender de los papeles, por ejemplo, de la tradición escrita como antes. Y llegamos a una cadena de valor que aquí con logos colombianos no es muy distinta si le pusiéramos los logos guatemaltecos. Tenemos aquí sector empresarial que tiene contrapartes que se pueden mover de manera normal, inusual y sospechosa. Si fuera esta, yo voy a mi regulación, dejándolo en modo guatemalteco, iría a la norma 2001, al reglamento 2002, a ese documento tan importante, una guía de gestión del riesgo antilavado de la IBE, del año 2018,
Y de acuerdo con eso, yo diré si tengo que hacer un reporte de transacción sospechoso a la Intendencia de Verificación Especial para que el Ministerio Público sea quien inicie una investigación y un juez penal de la República de Guatemala nos diga si somos culpables o inocentes. Y miren que he sido enfático en el orden. No es ir a hacer una denuncia penal al Ministerio Público. Esa es la ruta segura al fracaso, pero además la ruta segura para sinestrar el riesgo personal. Hay que cuidarse muchísimo. Lo importante aquí es la institución del puerto seguro, que los reportes sean corporativos y no con nombre y apellido de una persona natural. Por eso hicimos la transición del Know Your Customer a conoce todas tus contrapartes. Miren lo que pasaba antes en la banca. Firme aquí indicando que usted no tiene ni idea que está firmando. Eso es lo que ocurría en los formularios de vinculación de antaño. Ahora necesitamos mayor rigor en la información, trabajar en tiempo real con esa información y no solamente con esos datos, sino con los de las jurisdicciones. Otra herramienta ustedes aquí para implementación, Know Your Country, que coincide con la sigla que hemos comentado aquí. Cuando se tienen relaciones es muy importante evaluar el nivel de riesgo de mis contrapartes en términos jurisdiccionales y esta página les va a ayudar muchísimo. Instituciones que son importantes aquí, la de los PEPs, las personas expuestas políticamente. Guatemala tiene una lista que está amparada pues legalmente en un instrumento jurídico y ese, digamos, no sería el problema porque la lista la cumplimos. Ahora la pregunta de millones, y yo tengo todos los datos de esa persona, y cuando digo todos los datos es el de esa persona, el de sus familiares, porque así lo ordena el Grupo de Acción Financiera Internacional, y el de sus asociados cercanos. Este principio de semana estuve en Panamá trabajando y si ustedes leen prensa, un expresidente panameño fue condenado a 10 años de prisión por el caso Odebrecht y eso alcanzó a sus familiares y hoy se están investigando a sus hijos, pero también puede alcanzar a sus asociados cercanos y estoy hablando, por ejemplo, del conductor, del escolta, del asistente personal, del secretario. Todo esto pues implica un mayor desgaste en bases de datos y ese además es uno de los temas que toca el informe de evaluación mutua de Guatemala, cuando en ese análisis que se hace de la Evaluación Nacional de Riesgo dice, nos faltan fuentes en Guatemala para tener buena información. Otra institución era el beneficiario final, la persona de carne y hueso que está detrás de una persona jurídica. Les dejamos aquí este video para que lo revisen. Si nos da tiempo podemos ir a él, pero queremos también aprovechar para atender sus inquietudes. Y salió en marzo de este año por el GAFI un documento de recomendación 24, cómo interpretar lo que se refiere a beneficiario final. Y allí, muy interesante, les dejamos la tarea, revisen lo que significa vínculo relevante. O sea, cuando hay mayor nivel de riesgo con las contrapartes en un país específico en lo que hace a vinculación de personas jurídicas. ¿Qué queremos de todos en esa implementación? Que reporten, ¿no? Que si ven una alerta, una inusualidad, una bandera roja, pues que nos cuenten. Y que nos cuenten, ojo, al oficial de cumplimiento para que el oficial luego haga su reporte de transacción sospechosa. Y ya que dijimos sospechosa, ¿será que las perras dálmata tienen gatos dálmata? Pues yo creo que no. Y en el mundo corporativo también pasan esas cosas. ¿Será que las importaciones y las exportaciones, la facturación, las cuantías, lo que me cobran, cómo vendo, pudiera tener algo que ver con el mundo de la sospecha? Y la respuesta es sí. Estuvimos en Cartagena en el evento antilavado número 22 de Asobancaria y nos acompañaron allí personas destacadas del GFI, del Global Financial Integrity, y que dicen que hay un gran gap, hay una super diferencia entre los datos reales y lo que termina reintegrándose a un país disque por exportaciones. Entonces, si llega más plata de lo que se fue en producto, pues hay algo que no está cuadrando allí y es muy importante que se hagan los reportes de ley. Claro, si no hay una labor rigurosa, disciplinada y un compromiso de las juntas directivas o de los consejos de administración, pues esto no va a funcionar. Y dejamos aquí 8 tareas muy sencillas para estos líderes de compañía. Aprueben la política, aprueben el manual, designen un buen oficial de cumplimiento, atiendan los informes de su representante legal y oficial de cumplimiento, atiendan los informes de auditoría interna, paréntesis, ya no se habla de líneas de defensa. Si usted habla de líneas de defensa, está vintage, casi clásico.
Hoy ya hablamos de modelo de 3 líneas. El Instituto de Auditores Internos cambió, de manera que si usted tiene eso escrito en sus documentos, debe cambiarlo. Debe ordenar recursos porque de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Debe respaldar a ese oficial de cumplimiento, como ya dijimos, con esas 4 características: autonomía, independencia, autoridad y recursos. Y debemos constatar que mi representante legal en la empresa, junto con el oficial de cumplimiento, pues cumplen con los requisitos de la norma, pero además que están cumpliendo con la tarea que se les ha encomendado. Aprender de esto es muy fácil. Esta es la única lámina que yo uso cuando voy a juntas directivas. El SARLAF colombiano, que no es muy distinto del sistema de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo guatemalteco, se resuelve con la tabla de multiplicar del 2. Miren que es muy fácil. Alcance: 2 por 2, 4. Riesgos asociados: 4. Factores de riesgo: 4. Etapas de la gestión de riesgo: 4. En el primer caso, el alcance debe ser suficiente, efectivo, eficiente y oportuno: 2 por 2, 4. Los riesgos son operativo, legal, reputacional y contagio: 2 por 2, 4. Los factores son contraparte, producto, servicio, canal de distribución y jurisdicción: 2 por 2, 4. Y en las etapas yo identifico, mido, controlo y monitoreo riesgos. El mismo resultado: 4. Para los que se estén preguntando por segmentación, 2 por 0.5 da 1, entonces nos funciona. Y de nuestra cosecha, 2 por 4, 8, estos son los derroteros. Conozca a su cliente, el cliente de su cliente, el empleado, el mercado, el riesgo, el proveedor. Aplique debida diligencia y debida diligencia mejorada. En los elementos que serían las columnas sobre las que se sostiene el modelo están las políticas, los procedimientos, la documentación, la estructura organizacional, los órganos de control, la infraestructura tecnológica, la divulgación de información y esto que estamos haciendo en esta masterclass de 24 de agosto de 2023 para Guate Íntegra, que es la capacitación. 2 por 4, 8. Entonces es fácil tener un modelo. Ese diseño e implementación tiene que pasar por las fases de diseño y aprobación, ejecución, seguimiento, cumplimiento y capacitación. Este libro que se volvió película es bastante interesante porque dice: perder es cuestión de método y a veces yo hago todo lo posible para que me sancionen. Pues el mensaje de esta sesión de trabajo es: hagamos todo para contener el riesgo y seguir siendo rentables como negocio. La figura más importante para nosotros, el oficial de cumplimiento. Miren lo que dice esta taza de café: soy un oficial de cumplimiento, resuelvo problemas que usted no sabe que tiene de formas que usted no entiende. Y esperamos que todos entiendan, esperamos que todos estén en esta cultura de cumplimiento. Por eso una denominación gringa del Chief Compliance Officer, hoy vale más el Chief Culture Officer. Si no hay cultura, esto no va a funcionar. Para ir cerrando, un recorderis de las modalidades, tipologías regionales que nos afectan: el contrabando, la corrupción y el soborno, el delito ambiental y el narcotráfico, como ya comentamos, también el delito fiscal, lo que nos heredó la pandemia, los grupos delictivos, el transporte ilícito de dinero, el tráfico y trata de personas y de migrantes, un fenómeno complejo en la diáspora hacia los Estados Unidos, y esta preocupación final. Y estamos haciendo unos comunicados respetuosos pero vehementes a Gafilat, porque uno no puede decir que un sector económico como el juego de suerte de azar o un conjunto de entidades que tanto le sirven a un país como las entidades sin ánimo de lucro o las ONGs, uno las deja como tipologías de lavado. Eso no nos parece respetuoso y estamos a la espera de la respuesta del Gafilat de por qué quedó en este top 11 esa denominación. Nosotros creemos confiadamente que la capacitación y la sensibilización son las herramientas más importantes. Aquí algunas frases célebres, me voy a quedar con las 2 últimas. Si crees que la formación es cara, tranquilos, prueben con la ignorancia. Y como dijo Warren Buffett, contrate a los mejores y déjelos hacer lo que saben. Si no, pues contrate a los más baratos y que hagan lo que usted quiere. Casanovas dijo: se debe hacer todo lo que se escribe y se debe escribir todo lo que se hace. Así que hay que escribir poquito, porque si uno escribe mucho, pues se compromete bastante, pero ojo, no hay que dejar de escribir lo que aparece en la norma. Después de estos 3 primeros apartados, cerremos con las conclusiones. Para los líderes de negocio que nos están escuchando aquí, y ya somos 168 personas en la sesión, este libro muy interesante, El contrato de liderazgo de Molinaro. Ustedes van a ver aquí 4 enseñanzas. El liderazgo es una decisión, tómela.
es una obligación, asúmala, es un trabajo duro, hay que ser firmes y es un trabajo en equipo y comunidad. Por favor, conecte con las personas. 4 aprendizajes de una certificación que hicimos con Camilo Rueda en Scrum en España, la regla del buen juicio en los negocios, el Business Judgment Rule. Primero, el deber de ejercer efectivamente el cargo, de vigilar y supervisar a los altos directivos, de estar muy bien informados y de dotarse de procedimientos adecuados. Entonces, no es que dejen de hacer negocios, claro que no, pero hay que hacerlos mejor y de manera segura. Como dijo Peter Drucker, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Pues bueno, María Inés, con esto hemos cumplido la agenda y estamos entonces atentos a las preguntas e inquietudes que tienen aquí nuestros asistentes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, ya les voy a dejar aquí el código QR para que entremos en contacto. A ti, Juan Pablo, muchísimas gracias. Bueno, sí, ya teníamos esas dos inquietudes que mencionabas. Primero la de Walter. Buenos días, ¿cómo realizar negocios con Panamá de forma segura? ¿Cómo debería de realizar la debida diligencia en ese caso? Vale, entonces vamos a dejar aquí algunos consejos prácticos para el mundo empresarial. Entonces, usted puede hacer negocios con Panamá, hacia Panamá, desde Panamá y con panameños. La respuesta es sí. Ahora, ¿cómo nos cuidamos? Entonces, la respuesta es muy fácil. Nos cuidamos con debida diligencia. Y como ya dijimos, debemos tener suficiente información y esa información nos debe dar tranquilidad. Entonces, si uno hiciera un listado de tareas, ¿cuáles serían? Número 1, tenga un estudio previo de la contraparte. Entonces, por ejemplo, consulte listas de restricción, ¿no? Tenga un buró de información que le permita, por ejemplo, ir a la mal llamada lista Clinton, ¿no? A la lista OFAC, y entonces con la lista OFAC ya tiene usted un soporte de validó las personas y esas personas no aparecen designadas por el Departamento del Tesoro o como terroristas o como narcotraficantes o lavadores o proliferadores de armas. Segunda tarea, suscriba un contrato, ¿sí? Porque pues si no suscribimos contratos va a ser muy difícil tomar decisiones. Número 3, asegúrese que en ese contrato haya una cláusula sobre prevención y control del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Número 5, evalúe si su contraparte es un sujeto obligado, ¿no? Y debería darnos mayor tranquilidad hacer negocios con alguien que ya tiene un modelo antilavado, un modelo de compliance. Y la tarea 6, ¿cuál es? Que le certifiquen el modelo. Pídale a esa contraparte que a través del representante legal en una comunicación le diga que certifica que el modelo funciona. Y número 7 y 8, pues asegúrese en la opinión de terceros. Entonces pida certificaciones de un proveedor o un cliente respecto de esa contraparte que usted va a tener y creemos que con estas 8 tareas pues puede gestionar bien el nivel de exposición que pueda tener en el caso panameño y sobre todo pues haga un seguimiento de las listas internacionales. Esperamos que antes de octubre, en la nueva sesión que va a tener el GAFI, Panamá haya salido de la lista, pero les anuncio, probablemente sale Panamá y entra Venezuela. Gracias, Úmbalo. Bueno, Cristian pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la lista roja y la lista negra del GAFI? Muy bien. En la lista roja, la respuesta rápida es, ellos no les interesa los modelos antilavado. O sea, no hacen ningún esfuerzo regulatorio por la materia. Estamos hablando pues de Corea del Norte y de Irán. Están por fuera, digamos, de todo este enclave del mundo compliance. Y en la lista negra, digamos que el país puede tener un modelo, pero es tan deficiente que el GAFI se preocupa por eso y además esa jurisdicción o país es miembro de alguno de los grupos de trabajo del GAFI. De manera muy sencilla para contestar. Está el Grupo de Acción Financiera Internacional, en un parangón sencillo sería la FIFA, ¿no? Que regula el fútbol.
pero hay federaciones regionales. Igual pasa en el GAFI, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, en el que pertenece Colombia y pertenece Guatemala. Entonces, puedo estar en lista negra porque no tengo buen modelo, pero pertenezco a uno de estos grupos regionales. En el otro caso, ni siquiera hay intención de pertenecer a estos grupos. Listo. Jova, Leticia pregunta, buen día, en nuestra jurisdicción existen muchos abogados y auditores que no se han registrado como personas obligadas ante la IVA y manejan mucho efectivo en las cuentas. Sería sería la mejor práctica para monitorearlos o qué acciones se pueden realizar? Bueno, un saludo para Leticia. Tenemos una situación compleja con nuestros colegas, los abogados y los contadores, sobre todo, no tanto los notarios, y es que estamos hablando de una profesión liberal. Esa profesión liberal está amparada por una institución que llamamos el secreto profesional, ¿vale? Lo que hace falta en los países es que la regulación diga que se excepciona el secreto profesional para que abogados y contadores, también incluidos los notarios, hagan reportes de transacción sospechosa de sus clientes, porque eso puede darse. O sea, igualito pasa en el mundo bancario, va a pasar en el mundo empresarial. Lo segundo es que una manera de mitigar los riesgos marines es bancarizar las operaciones. Y tristemente los abogados, y hablo de mi gremio, yo soy penalista de formación, nos acostumbramos a recibir mucho efectivo. O sea, mal acostumbramos al cliente. No estoy diciendo que el cliente sea delincuente ni mucho menos, pero es que el efectivo tiene esa característica compleja de no hacer trazabilidad, de no poderle hacer un seguimiento a los recursos, lo que en inglés denominan el follow the money. Entonces, si yo sensibilizo, si yo conquisto y disuado a mi cliente para decirle, págueme, soy abogado, yo lo defiendo, pero mi cuenta corriente es esta y está en este banco, pues yo estoy nutriendo de controles esos recursos, de manera que habría que trabajar en bancarización de los recursos. Y finalmente, frente a qué hacer, pues buscar casos de éxito. Y los casos de éxito los encuentran en dos documentos. Uno, sobre metodologías de lucha contra el lavado en la profesión de abogados. El GAFI tiene un documento y con gusto se los podemos compartir. Y otro para la profesión de contadores públicos. El mejor caso para entender el riesgo es Panama Papers. Y por eso les dejamos allí en la presentación la serie de Netflix que se llama Laundromat. Entonces, ahí tienen alguna información interesante. Gracias, Juan Pablo. Bueno, Ari María, que está haciendo dos preguntas que voy a unir, es la primera, ¿cómo se logra el compromiso, bueno, de alta gerencia en estos temas de Sí. cumplimiento? ¿Verdad? Y segunda, pues aparte de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ¿en qué otros procesos o sistemas pueden apoyar pues a una persona que está en actividades profesionales no financieras eh, para que cumpla con estándares internacionales? ¿Hay alguno que recomienden implementar primero en Watt? Vale, entonces voy con la primera y un abrazo a Limaría hasta Tegucigalpa. El compromiso de la alta gerencia se logra hablando en el idioma que a ellos les gusta escuchar, ¿ok? Entonces, una junta directiva nunca tiene tiempo. Entonces, usted no puede decir que la capacitación dura 2 horas, porque ya arrancó con un autogol. Segundo, tiene que poner mensajes que sean muy taquilleros. No le tiene que dar temor a la persona que entrega el mensaje ser provocador. Obviamente hay que hacerlo con responsabilidad y tiene que tener un fundamento para decir lo que dice, bien sea una noticia, una investigación, una sentencia judicial. Y número tres, nosotros estamos seguros de que el modelo de compliance funciona si la gente entiende que esto también le sirve en su vida práctica. Les hago la siguiente pregunta a ver si alguno contesta. Si usted compra un carro usado, si recién invirtió en una propiedad inmobiliaria, si usted hace parte de una sociedad, ¿usted consultó las listas de OFAC? No hay que trabajar en los bancos para eso, ni hay que ser una PNF ya regulada por la IBE. Yo tengo que contener mis propios riesgos porque es que en Guatemala como en Colombia está la ley de extinción de dominio. Y si yo hice malos negocios, me van a quitar los bienes. Entonces, cuando uno logra conectar a la alta gerencia con su día a día y finalmente decirle que una buena política conoce tu contraparte, le va a ayudar a hacer mejores negocios, ahí va a encontrar buen respaldo. No puede ser un mensaje solamente represivo y solamente sancionatorio y digamos un poco
un mensaje con temor de todos nos vamos para la cárcel porque no van a recibirlo de mejor manera, pero sí debe haber un justo medio en el que se deje a ese auditorio Marines en estado de alerta permanente. Si logran dejar al auditorio en estado de alerta permanente en una sesión como TED de 15 minutos, lo lograron. Ahora, sobre lo otro, eh, ¿qué cosas hay que hacer en una PNFD? Pues no solamente tener un modelo antilavado y contra la financiación del terrorismo, sino complementarlo con una norma anticorrupción, porque es que hay una relación inescindible entre la corrupción y el lavado de dinero. O sea, el que es corrupto se hace a unos recursos, pero tiene que lavarlos. O sea, si no los lava, no los puede disfrutar. La gran diferencia aquí es que sí tenemos un estándar para la lucha contra la corrupción, que es la norma ISO 37001-2016, el modelo antisoborno, que además es certificable y nosotros con gusto les podemos ayudar, también en el 37002 de los sistemas de gestión del denunciante, y para el caso de la lucha contra el lavado podríamos ir a legislaciones, digamos, si me permiten la expresión, más avanzadas, por ejemplo, como la del SAGRILAB de Colombia, pero podemos nutrir esto de la norma ISO 37301 de 2021 del sistema de compliance, pero ojo, no un compliance solo por antilavado, sino un compliance mucho más grande, pero también interesante que sea una norma certificable y con gusto les podemos ayudar. Juan Pablo, tenemos muchas preguntas. ¿Cómo estás de tiempo para ir calculando? Yo creo que tengo como unos 10, 15 minutos más Ok, antes de buenísimo. atender otra reunión. Lo calculo, Pues igual, excelente. perdón, Juan Pablo, si usted se tiene que retirar, pues también me puedo yo quedar un rato más a responder Ah, algunas de las vale, preguntas sin problema. Buenísimo. perfecto. Gracias. Cami, gracias. Bueno, si quieren terminamos con las de Ali María, que tenía dos más. En Guatemala se utiliza mucho la herramienta Infronet para hacer búsquedas de noticias e inclusive denuncias. ¿Puede recomendar algún proveedor que provea un servicio similar? Y con el reciente proceso electoral, ¿hay algún consejo que puedan dar para prevención de lavado de activos, sobornos o similar? Muy buenas preguntas las de Limaria. Proveedores, digamos, sin dar nombres concretos que con gusto en una relación bilateral podemos compartir, pero sí hay proveedores, digamos, de talla mundial que les entregan información no solamente local de Guatemala, sino que si ustedes tuvieran relaciones, no sé, con Taiwán, con Francia, con Canadá, les van a dar información. Pero antes de escoger el proveedor, nuestra recomendación es háganle una prueba a la herramienta, hagan un piloto, consulten información que ustedes saben la respuesta, a ver si el proveedor les va a dar esa señal de alerta. Otro tema muy importante, que ese proveedor cumpla con la regulación de protección de datos personales local e internacional, porque claro, tenemos que trabajar con información, pero que sea pública, no con información que implique una violación de los derechos fundamentales. Y número tres, esta decisión, porque además tiene que ver con recursos, María Inés, pues yo necesito saber si mi compañía en Guatemala solo opera en los límites del país o si tengo una relación internacional, porque si no tengo relaciones internacionales, pues no tendría sentido adquirir un buró de listas muy costoso, digámoslo en términos de Shakira, ¿para qué me compro el Ferrari si con el Twingo igualito puedo andar? ¿No? Entonces eso sobre los buros de información. Una recomendación, no van a encontrar buros anticorrupción. Lo normal es tener buros del mundo antilavado y contra la financiación del terrorismo. Hay una gran oportunidad para los que se dediquen a los sistemas de información en la lucha contra la corrupción. Y sobre la contienda política, que era la cuarta pregunta de Ali María, lo que uno debería hacer es poner a los partidos políticos, a los movimientos políticos de los movimientos significativos de ciudadanos como sujetos obligados antilavado, pero también sujetos obligados anticorrupción. Es decir, que nosotros deberíamos exportar esa cultura del compliance de la banca al sector real y luego al sector real al mundo de la democracia. ¿Deberíamos tener oficiales de cumplimiento en los partidos? La respuesta es sí. ¿Deberíamos tener un buró de listas como el que pregunta María en los partidos? La respuesta también es sí. ¿Deberíamos tener una muy buena auditoría de los aportes y donaciones de los partidos? La respuesta, claro, es que sí. Pero esto al final, y con esto cierro la respuesta, María Inés, es un asunto de ética, ¿sí? Porque igualito le van a hacer trampa. En Colombia nos estamos dando cuenta cómo en la contienda electoral del mes de octubre que viene, hay unos límites matemáticos y económicos en los que no se puede sobrepasar para no llegar a un delito electoral. ¿Y qué están haciendo? Constituyen fundaciones
y le entregan los recursos a la fundación que luego termina en el partido político. Entonces, cuando la gente no se comporta éticamente, pues uno puede tener modelos, estándares, controles, pero no van a funcionar, ¿vale? Excelente, gracias, Juan Pablo. Gerson pregunta, buenos días, ¿qué trato recomendaría darle a aquellas personas que aparecen en la lista Engel como oficina de cumplimiento? ¿Debo tener una política respecto a este tipo de personas? Esto tomando en cuenta que el ente regulador pues, no ha indicado nada relacionado a esta lista. Gerson hace una muy buena pregunta porque nos lleva al mundo del riesgo reputacional y el riesgo de contagio, Marinés, y esa pudiera ser otra masterclass que con gusto podemos dar, porque el riesgo de contagio reputacional se siniestran aún sin norma. O sea, a veces la gente quiere tener una guía desde el regulador. No, es que la IBE no me dice nada, es que la Super no saca nada. Bueno, quédese esperando sentadito que el proveedor se va a ir, el empleado va a renunciar, el cliente le va a hacer preguntas, le va a decir, bueno, ¿y por qué su beneficiario final está en esa lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos? Entonces, nuestra recomendación. Claro que hay que tener una política frente a esas listas y en este caso listas que se refieren a mi país. Dos, la política tiene que ir acompañada de un procedimiento, o sea, yo debo saber qué tengo que hacer. Y tres, la decisión puede ir en una herramienta que nosotros en Risk Management hemos ideado, de hecho ya varios clientes guatemaltecos la están usando, que es la matriz de decisión compliance. ¿Qué es la matriz de decisión compliance? Que ante la información que tú tengas, puede ser una lista, información pública negativa, un requerimiento de autoridad local o internacional, tú sabes cómo vas a decidir. Y las decisiones son una de tres, María Inés. O vinculo, o desvinculo, o no vinculo la contraparte. Entonces, importantísimo que yo haga ese ejercicio en el caso que nos pregunta Gerson de lista Engel, porque puede ser que la designación esté hecha, pero el análisis de riesgo de la entidad guatemalteca sea transacciones normales, digamos, solo la información negativa que aparece es la de Engel, pero no aparece ninguna otra información negativa. Tengo recomendaciones de proveedores y clientes, es decir, que yo pudiera decir que mi nivel de riesgo es normal y que solo me activa la alerta la lista Engel, ¿ok? Y el efecto de lista Engel, cierro con esto, está en los Estados Unidos. Si han leído la sección de la regulación específica, dicen, le quitan la visa, número uno, y dos, si tiene activos en ese país, se los pueden decomisar. Entonces, no hemos visto efectos jurídicos en otros países, ni en El Salvador, ni en Guatemala, ni en Honduras, y ahora en Nicaragua. Gracias, Juan Pablo. Pregunta Walter, voy a unir sus dos preguntas, que cómo auditar el sistema anti-LAF y cómo nos podemos apoyar en la inteligencia artificial en el desarrollo y complementación de nuestros sistemas. Muy buenas preguntas, Walter. Entonces, auditar con un auditor interno, y digamos, aunque la respuesta parezca obvia, con un auditor interno que sepa de antilavado, ¿no? O sea, no con cualquier auditor interno, porque le va a pasar lo de Wirecard en Alemania, que EY los auditó y mire el escándalo en el que está. Y dos, tener en cuenta que el oficial de cumplimiento puede supervisar su modelo. En los trabajos que hemos hecho para los países donde trabajamos, incluido Guatemala, le entregamos al oficial de cumplimiento un PAC, un plan anual de cumplimiento, Marines. Y en ese plan anual de cumplimiento, que es como un kit de herramientas, le enseñamos al oficial de cumplimiento a supervisar su modelo. Y conectando con la segunda pregunta, Walter, claro que la inteligencia artificial nos ayuda porque nos ahorra tiempo, ¿ok? Y en ese nos ahorra tiempo, ¿yo qué puedo hacer? Pues pongo al computador para que trabaje para mí. O sea, yo organizo mis herramientas tecnológicas de tal manera que pueda recaudar toda la información posible de contrapartes, nombres, direcciones, teléfonos, nacionalidades, IDs, correos electrónicos, si estamos hablando de empresas, fecha de constitución, cambios en la constitución, beneficiarios finales, y luego le digo a la herramienta, a usted que es más rápida que yo, no sé si más inteligente, pero por lo menos más rápida que yo le digo, por favor, identifíqueme lo que sea parecido. Entonces tú vas a empezar a encontrar, oye, esta misma dirección la tienen varias empresas, pero no están conectadas. ¿La tendrán igual porque es el mismo edificio de oficinas? Puede ser esa la respuesta. Pero ¿por qué me aparece aquí un auditor interno que aparece aquí como representante legal y en esta otra como beneficiario final? Entonces, con la inteligencia yo sí puedo ser mucho más efectivo en la identificación de señales de alerta y por supuesto es una herramienta que se necesita en el mundo del compliance. Gracias, Juan Pablo. Cristian, si la contraparte panameña se encuentra en Panama Papers, ¿se puede contratar Sí. con ella?
Me encanta esa pregunta porque no sé, Camilo, cuántas consultas hemos contestado en Panama Papers, tal vez como unas 48 consultas. Ya me sé la respuesta de memoria. Entonces, concentrados. 3 de abril de 2016, esa fecha es clave. Antes de esa fecha, o sea, del 2 de abril para atrás, no teníamos información negativa de Mossack Fonseca, oficina de abogados muy importante en Panamá. Nosotros tenemos oficina en Panamá. Y muchas empresas acudían a estos servicios jurídicos para lo correspondiente. Entonces, muy importante que se haga una línea del tiempo del caso. O sea, lo fácil es decir que mi contraparte aparece en Panama Papers, pero lo difícil es hacer el análisis del caso. Entonces, primera tarea, definir cuándo esa persona contrató con Mossack Fonseca, porque lo único que prueba María Inés Panama Papers es que yo contraté a Mossack Fonseca, no prueba nada más. Ahora, empiezan las señales de alerta. ¿Usted lo utilizó antes o después? Porque si fue antes, yo me tranquilizo. Todo el mundo usaba Mossack Fonseca. Pero si es después del 3 de abril, después del 4, donde ya había una información negativa de, oye, Mossack Fonseca constituye compañías y no le importa su objeto social y por allí pasa dinero, narcotráfico, de la corrupción, evasión fiscal y toda la lista de delitos, yo sí podría darle mayor valor a esa señal de alerta. Y finalmente en Panama Papers es importante que se tenga en cuenta que es una señal de alerta no concluyente. O sea, yo no puedo desvincular una contraparte, acuérdense de esta herramienta matriz de decisión compliance, yo no la puedo desvincular o dejar de vincularla solo por Panama Papers. No lo debería hacer. Y además debería pedirle a esa contraparte una explicación documentada de la situación. ¿Por qué? Porque al ser un dato público, yo no estoy violando la reserva de nadie, yo le voy a decir, oye, tú apareces en Panama Papers, por favor me entregas la justificación de esa situación que te vinculó con Mossack Fonseca y cómo están las cosas ahora. Excelente, Juan Pablo, ya vamos. José Fernando Campuzano. Juan Pablo, ¿cuál sería tu opinión sobre las certificación oficiales, ente regulador para oficiales de cumplimiento, cómo la realiza México y El Salvador? Estoy trabajando en mi tesis de maestría sobre el tema y me gustaría saber tu opinión. Don José, con muchísimo gusto. Yo soy profesor hace muchos años y he dirigido muchas tesis, también soy jurado de algunas y normalmente no pasan esas tesis. Pero para contestar, eh, a mí me preocupan modelos en los que dice que se certifica el oficial de cumplimiento, porque aunque eso nace como una buena idea y entonces nivelamos la cancha y todos los oficiales saben más o menos lo mismo y rinden un examen, la pregunta del millón es, ¿qué pasaría si en esa empresa donde el oficial, estoy hablando de casos reales como México, el oficial fue certificado por el Estado, pasó su examen, pero en esa empresa no es que haya una sospecha de lavado, no, ya hay cargos criminales por lavado de activos? Entonces uno vendría a preguntarse, ¿falló el examen? ¿La entidad que ejecuta el examen no fue tan rigurosa ni tan exigente? ¿Podría uno suponer que el oficial de cumplimiento tuvo algo que ver en una participación activa o pasiva en esa conducta delictiva? Entonces, yo soy más de una ruta intermedia, no de certificar por el Estado al oficial, tampoco dejarlo, digamos, a su libre albedrío. Le hace 4 libritos y vuélvase oficial de cumplimiento, que es lo que pasó hace muchos años, que decían, ¿usted qué está haciendo? Nada, oficial de sufrimiento, ¿no? Y lo nombraban allí si estaba desocupado en la oficina. Creo que el entrenamiento y certificaciones interesantes como las que hoy vemos en el ambiente, digamos, sin dar nombres ni logos, pero unas muy buenas deberían ayudar para el ejercicio de la labor. Ahí, Y, ahí Marini nos tiene Camilo, la respuesta por con la favor. certificación de oficiales de cumplimiento por parte del sector privado. Mm, No, ya tenemos una, pero avalada por la Work Compliance Association, justamente. Sí, sí. Bueno, por eso yo no quería decir logos porque tenía en mente otros, además del World Compliance Association, con También quienes tiene. también trabajamos en otros países. Pero la verdad es que al final esto no es tanto de certificación, sino de verdad de una convicción profesional de hacer bien las cosas, de que una persona se quiera entrenar, porque los que se dedican a esto estarán de acuerdo conmigo que es un asunto desafiante. O sea, por eso cuando decimos oficial de sufrimiento, es porque coincide mucho con la realidad. O sea, este es un trabajo 7 por 24. Es una tarea que requiere de muchísimo esfuerzo, de estar entrenándose, estudiando todo el tiempo. Entonces, independientemente de la legislación, requiere mucho compromiso de la persona. Tenemos dos preguntas más, Juan Pablo. ¿Te da tiempo? Y con esto Sí, sí, cerramos. sí. Miremos estas Ahora, dos últimas.
Soy Andrés de Costa Rica. Me gustaría saber, en Guatemala es obligatorio el OF en correduría de seguros. Bueno, la respuesta que le puedo dar es remitirnos al listado de la ley y del reglamento. Juan No Pablo, perdón. recuerdo si específicamente el corredor de seguros es sujeto Sí, obligado, y antes de que Camilo nos conteste técnicamente, mi respuesta es cualquier sector de la economía está expuesto al riesgo, cualquiera. Y déjeme, Cami, intervenir con esto en el mundo de seguros que asesoramos hace muchos años. La industria de seguros es la industria de los infieles. ¿Y por qué la industria de los infieles? Porque la gente del común no sabe de seguros. O sea, yo necesito un seguro para mi casa, necesito un seguro para el automóvil, pero termino yendo al mundo de los corredores de seguros, y es el corredor el que termina diciendo yo en dónde tengo mi póliza. De manera que esa infidelidad tiene muchas explicaciones, o porque los controles son más bajitos y colocan la póliza más rápido, o porque me paga una tasa mejor que la que otro me puede pagar, o porque el formulario de vinculación tiene menos campos que el otro que es más engorroso. Entonces, en el corredor de seguros, es muy importante hacer un contrato entre el corredor y la entidad aseguradora que expide la póliza para determinar responsabilidades. Eso es un tema que en Colombia estamos viendo, y sin dar mucha información, ya hay casos que se están judicializando porque no se sabe a quién le corresponde la responsabilidad, si al corredor que vinculó al cliente o a la aseguradora que expidió la póliza. Camilo. listo, gracias, Juan Pablo. No, es que estaba revisando aquí justamente el Acuerdo 118 de 2002, que es el que reglamenta la ley de prevención de lavado de dinero y otros activos. Entonces dice que tenemos dos grupos que están obligados a contar con sistemas de prevención y hacer reporte de transacción sospechosa a la I. En el grupo B, en el literal B nos dice compañías de seguros y fianzas. Entonces no es claro si se refiere exclusivamente a las aseguradoras o si también a las que hacen correduría. Pero adicionalmente quisiera contestar de paso una pregunta que nos hicieron por el chat, en el que nos preguntan si la compañía de seguros está obligada a tener oficial de cumplimiento. Acá el artículo, bueno, no tengo ahorita claro el artículo, pero en el mismo reglamento nos dice que todas las compañías que son sujetos obligados tienen que tener un oficial de cumplimiento. Sin embargo, nos dice que las del grupo B, el oficial de cumplimiento no necesariamente tiene que ser de dedicación exclusiva a esa función de cumplimiento. Entonces, las compañías de seguros en este caso podrían tener a alguien que ejecuta otras funciones y que adicionalmente es oficial de cumplimiento. Ahí me imagino que Juan Pablo y René estarán de acuerdo conmigo en que en un sector, digamos, tan técnico, tan riguroso, tan complejo, nosotros no recomendaríamos que el oficial de cumplimiento tuviera funciones adicionales. O sea, ya sería bastante trabajo el hacer ese trabajo con un enfoque basado en riesgos para una compañía de seguros. Vale. Listo. Gracias a ambos. Tenemos, bueno, artículo 21 del reglamento, ahí agrega José Fernando. La última Edwin. pregunta de Edwin. Buen día, estoy en el sector inmobiliario, montos altos para gerencia, eliminarnos el riesgo con uso de transferencias, pero yo creo que aún se puede ampliar las medidas preventivas. Estamos débiles en cuanto a conocimiento del cliente. ¿Qué podemos hacer para ampliar hacia relaciones del cliente, sus asociados, dado que esa información en gran medida depende del cliente, dado que no contamos con muros de ese tipo de relaciones, vínculos con narcotráfico, etcétera? Muy bien, Edwin. Pues ahí en pantalla tienen ustedes los tres códigos QR. Con gusto podemos remitir a la vuelta del mensajito la cartilla que ayudamos a escribir sobre lavado de activos en el sector inmobiliario y constructor, pero para contestarle rápidamente y que conecto con algunas de las otras preguntas que están en el chat de señales de alerta. Imagínense ustedes si tengo información objetiva del metro cuadrado en Ciudad de Guatemala o el metro cuadrado en Antigua, y cuando veo la negociación inmobiliaria no se compadece con ese valor promedio. Ahí ya tienen una alerta. Y pues una alerta por arriba y una alerta por abajo, lo que sea ostensiblemente barato, lo que sea ostensiblemente caro, ¿no? Otro tema muy importante es lo que llaman en el marketing los tiempos de verdad, ¿no? El momento de verdad en la relación comercial. O sea, en ese momento es que usted debe sacar la mayor información posible porque esto no la va a encontrar. Y un tema adicional es que en el mundo inmobiliario normalmente aparecen las entidades fiduciarias, porque muchos de los proyectos inmobiliarios se compran sobre planos y esos recursos van
a una entidad fiduciaria que por regla general debería tener un modelo antilavado si la entendemos dentro del rubro del sistema financiero, como por ejemplo pasa en Dominicana o en Colombia, y ahí tendrá usted de alguna manera mayor tranquilidad porque allá hicieron y ejecutaron algunos controles. Pero el mundo inmobiliario ofrece una, digamos, múltiple variedad de escenarios que aquí no podemos comentar en extenso, pero con gusto en un contacto posterior podemos ayudar, ¿vale? Buenísimo. Bueno, ahí, Camilo, no sé si tú querías responder algo sobre lo que decía José Fernando en el Q&A. No, era simplemente darle las gracias por el número del artículo. Ok, buenísimo. Bueno, la última de Edwin, es recomendable que independientemente de los grupos A y B de Guatemala, el grupo B, el oficial de cumplimiento, deba tener otras funciones. Pues yo creo que hay que ser muy responsable en la ejecución de la labor. Yo no estoy en desacuerdo en que la persona pueda hacer más tareas siempre que tenga equipo, es decir, tenga recursos, tenga tecnología y haya talento humano que le pueda ayudar. Pero lo que hemos visto en la práctica profesional, sobre todo en el mundo empresarial, es que esto arranca con una persona que ya tiene como 4 tareas más, ¿no? Es decir, como que le suman el compliance y con el tiempo esta persona empieza a decir, oye, tengo que decidir o me quedo con estas labores, por ejemplo, es muy común tener legal and compliance, ¿no? Y Camilo, que hizo la certificación conmigo en España, podrá decir que es incompatible ser abogado y ser oficial de cumplimiento a la vez. Eso es un gran error de las compañías. Cuando yo soy abogado, yo defiendo los intereses de la compañía. Cuando yo soy oficial de cumplimiento, defiendo los intereses del Estado guatemalteco. Y puede pasar que entren en contravía, entonces voy a tener un conflicto de interés. Entonces, a fuerza se van a dar cuenta que debe tener una posición exclusiva para las tareas de compliance y que con el tiempo va a empezar a abandonar las otras que tenga. Juan Pablo, Camilo, el agradecimiento por habernos acompañado en esta mañana. De verdad, espero que esto se repita en alguna ocasión. Ahí todos nuestros asistentes que estuvieron pues muy activos y participando. Estaban preguntando, y bueno, ya platicamos con Camilo, Juan Pablo, de poder compartir la presentación, ya sea en un Claro, formato PDF, ¿verdad? Para los participantes y que tengan también pues el contacto ahí de nuestros aliados de Risk Management para que si tienen alguna otra duda puntual, pues puedan consultar. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por el tiempo, Camilo también. Y justo. nada, esperamos contar con su participación en el futuro. Y gracias pues también a todos los participantes siempre atentos de las redes de Guate Inter, a que tenemos pues dos masterclasses ahora en septiembre también. Así que qué gusto saludarlos, que tengan un excelente día a todos y nos vemos pronto seguramente. Chao. Saludos, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día.